Recording is on. Ahora sí. Vuelvo a preguntar entonces, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Decíamos entonces que la moderna teoría macroeconómica reconoce 5 tipos diferentes de desempleo. Desempleo friccional, el que recién mencionábamos. El desempleo friccional es el desempleo voluntario que dura el tiempo entre que un trabajador deja un empleo y encuentra otro, el famoso between jobs de los norteamericanos. No siempre es voluntario, esto hay que aclararlo. Será cuando el desempleado decidió dejar un puesto de trabajo de forma voluntaria, ya sea para descansar, estudiar o para encontrar otro puesto de trabajo. Dicho desempleo, por tanto, está supeditado a la situación personal de cada trabajador. Las razones para dejar un puesto de trabajo dependen de cada persona, desde el estudio, cuidado de familiares, hasta cambio de lugar de residencia, pasando incluso por un simple desacuerdo en las condiciones del puesto actual. A este último caso se lo llama desempleo de búsqueda o de espera. Será cuando se busca otro trabajo en el mismo sector, pero con mejor remuneración. El desempleo friccional es una de las causas por las que no se llega a alcanzar el pleno empleo en el sentido keynesiano. De este modo podemos convenir que el desempleo real es la propia tasa de desempleo menos el friccional o voluntario. Obviamente que el desempleo friccional es una tasa muy pequeña, 2,5%, no más que eso. Hay otros casos, digamos, el trabajador que se pelea con el capataz y entonces lo echan, el que se no sé, contrae enlace o se va a vivir con otra persona que vive en otra ciudad y entonces debe abandonar su trabajo y se muda en ese periodo de 2 o 3 meses que se da hasta que consigue trabajo. O sea, es considerado un desempleo de corta duración y no constituye un problema económico en general. El desempleo estacional es el que se explica porque ciertas actividades se realizan principalmente en determinados meses del año, mientras que en otros la actividad decae. Bueno, vivimos en Mar del Plata, no hace falta explicar mucho más. Por ejemplo, vacaciones, como el caso nuestro, verano, cosechas, etc. El resto del año este tipo de actividades se reducen en una cuantía considerable. La causa del desempleo estacional es que las actividades económicas se concentran en una parte del año. De esta forma, cuando el empresario ve que su demanda se reduce, también reducirá su demanda por trabajadores, obviamente. Este desempleo tiene las siguientes características. Es previsible. Generalmente se conoce cómo fluctúa una determinada actividad durante el año, por lo que es posible prever que el desempleo aumentará en determinada época del año. En la mayoría de los casos, los contratos que se realizan son temporarios o de corto plazo, que están previstos en la legislación, claro. Y por último, implica para las personas que trabajan en estos sectores la necesidad de ahorrar para las malas épocas del año. Lo único que puede hacer el Estado para esto es diversificar la actividad productiva para que esos trabajadores consigan otro tipo de puesto cuando, bueno, en la parte baja del ciclo en temporada de invierno. Por ejemplo, en Mar del Plata era típico cuando se hacía la encuesta permanente de hogares puntual que siempre el desempleo en octubre era mayor que el de mayo, por ejemplo. Era histórico eso. Y eso tiene que ver con la estacionalidad. El desempleo cíclico es el paro o desempleo que está causado por las fluctuaciones en la actividad económica de un país. Es decir, acompañan el ciclo económico. Depende del ciclo económico por el que atraviesa la economía de un país en un momento determinado. En etapas de recesión o crisis, el desempleo aumenta, mientras que en fases de expansión se reduce. En términos económicos, se dice que el desempleo cíclico es una fluctuación de la tasa de desempleo con respecto a su tasa natural, después volveremos sobre esto. Esto es la tasa de paro que no puede ser reducida y se considera normal en una economía. Las medidas que pueden tomar los gobiernos para reducir o enfrentar el desempleo cíclico son las siguientes. Incentivar la actividad económica a través de estímulos de distinto tipo. Acceso al crédito, subsidios, facilidades para la contratación de personal, reducción de barreras burocráticas, atracción de la inversión extranjera, etc. Todo esto tiene costos.
Seguros de desempleo, entregar a las personas en paro un monto de dinero mensual que les permita satisfacer sus necesidades hasta que logren encontrar un nuevo empleo. Y por último, la capacitación, que es facilitar la capacitación de las personas en desempleo a través de becas, subsidios u otras facilidades. El tema aquí es quién se hace cargo de pagar los costos de la capacitación. Desempleo estructural. El desempleo estructural es aquel que se explica por cambios en la estructura económica de una o varias industrias, como anticipamos hace un ratito. Se genera porque los demandantes de empleo, es decir, las empresas u otros organismos, no logran encontrar el perfil de trabajador que buscan. No se trata de escasez de demanda, sino que de un cambio relevante en la tecnología o conducta de los consumidores que ha modificado las necesidades de los empleadores, mientras que los trabajadores no han tenido tiempo suficiente para ajustar sus habilidades a esta nueva realidad. El desempleo estructural presenta características que lo diferencian de los otros tipos ya vistos. Entre ellas, no es que no exista falta de demanda de trabajo, hay demanda de trabajo. Lo que pasa es que no consiguen los demandantes de trabajo el perfil que están buscando. ¿Por qué? Porque la oferta de trabajo no se ajusta a las necesidades de los demandantes. Y por lo tanto tiende a ser un desempleo de largo plazo. Por estas razones, este tipo de desempleo es el más difícil o uno de los más difíciles de erradicar. Una de las medidas más importantes, prácticamente la única que menciona la literatura para reducir el desempleo estructural, consiste en ofrecer programas de capacitación para que los trabajadores puedan adquirir nuevas habilidades y adaptarse a los cambios de su entorno. Y ahí volvemos a la discusión anterior. ¿Quién se hace cargo de pagar esos programas? Normalmente el Estado. En algunos casos los sindicatos. Tipo de desempleo, el quinto, desempleo tecnológico. El desempleo tecnológico es un fenómeno del sistema monetario y de mercado en su estado actual. Mentira, el desempleo tecnológico lo anticipa Ricardo en la tercera edición de su obra, que se da cuando los avances en las tecnologías de producción y de servicios se introducen en las empresas, por lo general maquinaria automatizada y su alto rendimiento y bajo costo a largo plazo en comparación con los trabajadores humanos. Es decir, la innovación tecnológica ahorradora de trabajo se va generalizando y por lo tanto se sustituyen procesos técnicos capital intensivos por mano de obra intensiva. Y entonces aumenta el desempleo por estas razones. La ventaja diferencial de las formas de producción automatizadas se deben a la reducción de costos para los empresarios, vinculados a pensiones, vacaciones pagadas, seguridad social, así como a la capacidad de extender la jornada de producción de turnos limitados a una jornada completa interrumpida solo por el mantenimiento de la maquinaria. Está asociada a la necesidad estructural de cualquier empresa de competir con los demás productos, reduciendo el costo de producción al mínimo posible y mantener una alta calidad del mismo, para poder producir el producto más barato y de mayor calidad, haciendo posible que sea competitivo. Marx lo sabía, esto está detalladamente explicado en el Capital. De modo que las empresas que puedan permitírselo para mantener su competitividad en el mercado global adquieren sistemas automatizados para competir con los trabajadores humanos de otras maneras o tener ventajas frente a una maquinaria automatizada menos eficiente. En resumen, la automatización de tareas es una forma de producir bienes de manera más efectiva, rápida, eficiente y barata para los empresarios que pueden hacerlo. También Marx lo sabía y en su opinión esto tendía a la concentración y centralización de la industria. Hay quienes niegan la existencia de este desempleo porque dicen que esos trabajadores serán ocupados en otro tipo de actividades, básicamente en los servicios. Es discutible con las tasas de desempleo observadas hoy. Bueno, y los otros tipos de desempleo que aquí no están son el desempleo oculto, es decir, aquellas personas que figuran como inactivas porque se cansaron de buscar trabajo y no lo encontraron, el trabajador desalentado, o el desempleo o desocupación disfrazado o disfrazada, que son básicamente cuando los gobiernos toman población, toman ocupados, que no hacen nada, digamos, cuya tarea es
su productividad, digamos, es poca y nula. Pero al solo efecto de que puedan cobrar un sueldo. Obviamente eso tiene un costo social importante. Eso era, antes del menemismo, era típico y tradicional de muchas provincias argentinas, digamos, y municipios, ¿no? Obviamente los empresarios no lo van a hacer porque, bueno, lo hacían los gobiernos. No digo que probablemente siga existiendo, pero en una magnitud más pequeña que lo que era en aquel momento. Bueno. Segunda pausa. Preguntas, comentarios. ¿Me están escuchando todavía? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, se escucha, perdón. Bueno, ¿no hay ninguna inquietud? ¿En el chat tampoco? No, por lo que veo no, y en el chat tampoco. Bueno, entonces Al menos sigamos con otro dibujito. Flujos en el mercado de trabajo. Esto es una especie de actualización de aquel dibujito de Suisi. Digamos, no en el sentido marxiano, digamos, sino en un sentido más ortodoxo, ¿no? Tenemos entonces tres grandes núcleos: el empleo, el desempleo y la población fuera de la fuerza laboral. Aquí, empleo o desempleo, por su expresión en español. En inglés normalmente se utiliza la letra N para designar el empleo y la U para el desempleo por unemployment. Entonces, esto sería el equivalente al ejército industrial de reserva de Marx, ¿sí? Bueno, tenemos movimientos de personas entre estos tres grandes núcleos, digamos. Ahí tenemos un movimiento, cambio de empleo. Cambiamos de trabajo sin pasar a la instancia de desocupados. Aquí tenemos otro movimiento, que es la pérdida de empleo. Pasamos del empleo al desempleo. Aquí tenemos otro movimiento, que es la obtención de empleo, ¿sí? Aquí tenemos otro movimiento, que es el caso normalmente del trabajador desalentado, digamos, ¿no? O sea, alguien que estaba desempleado se cansa de buscar trabajo porque no encuentra y se convierte, según los registros estadísticos, en un inactivo o fuera de la fuerza laboral. Este sería otro caso. Alguien que de fuera de la fuerza laboral pasa a buscar al mercado de trabajo, pero inicialmente desempleado. Por ejemplo, alguien que se recibe de lo que fuere y sale a buscar trabajo. Otros movimientos posibles es que, parecido a este, digamos, está fuera de la fuerza laboral, supongamos que se recibe y mientras le están entregando el diploma le dicen: mira, me gustó mucho tu tesis, venite a trabajar mañana conmigo. Entonces ingresa al mercado de trabajo, pero como empleado. Y esto podría ser la jubilación, por ejemplo, el retiro, u otro tipo de retiros. Es frecuente, no digo que está bien, pero es frecuente que mujeres que quedan embarazadas y salen de la actividad laboral por un tiempo. O alguien que reanuda los estudios. Esos son los movimientos posibles que hay en el mercado de trabajo. Obviamente que las estadísticas tratan de capturarlos para poder definir claramente cuál es el desempleo y a qué causas obedece. Tenemos que tener presente entonces que empleo más desempleo conforman la fuerza laboral, que en inglés se utiliza la letra L por labor, que es trabajo. Y que a su vez la fuerza laboral más la población fuera de la fuerza laboral conforman el total de la población de un país, como vimos
hace un rato. Aquí están las explicaciones de los movimientos que vimos en la filmina anterior. Cambio de empleo, pérdida de empleo, obtención de un empleo, movimiento desde el desempleo hacia afuera de la fuerza laboral, el trabajador demoralizado, lo dijimos, ingreso o reingreso a la fuerza laboral, pero inicialmente desempleado, y ingreso o reingreso a la fuerza laboral con un empleo obtenido de inmediato. Ese es el mejor de los mundos. Y el último, que era la pérdida de empleo con movimiento hacia afuera de la fuerza laboral, que incluye jubilaciones, así como los retiros del mercado laboral para dedicarse a labores domésticas o para volver a la escuela. Muy bien. Forma de medición del desempleo. Fíjense, esto está copiado de un hermosísimo cuadernillo del INDEC, Cómo medir el desempleo. Yo no recuerdo si está en la bibliografía de esta materia del Centro de Estudiantes, pero sí está en la bibliografía de Principios de Economía. Ahí lo pueden encontrar. Lamentablemente no está en Internet porque es del 97. Medir la dinámica laboral en la Argentina significa, entre otras cosas, monitorear la estructura del mercado de trabajo, profundizar sobre el perfil de ocupados y desocupados y ampliar el marco de perspectivas posibles para diagnosticar sobre variados aspectos de nuestra economía y sociedad. Quizás el fenómeno de la desocupación remita a múltiples causas: tecnificación de los procesos, crecimiento vegetativo de la población, crisis periódicas de la economía, entre otras. Pero en todos los casos tiende a producir efectos encadenados cada vez más críticos desde la perspectiva de la población involucrada. A ver, el desempleo es un problema, en principio, desde el punto de vista meramente económico, por el despilfarro de recursos que significa. Pero también es un problema social por esto, por la reducción del poder adquisitivo y el deterioro de sus condiciones de vida. Por eso se asocia desempleo con pobreza. Su medición procura generar información y nuevos elementos de juicio para conocer la realidad, orientar decisiones en política económica y efectuar previsiones para paliar este flagelo. Así empieza su exposición, un cuadernillo elaborado por el INDEC en abril de 1997 que se titula ¿Cómo se mide el desempleo? Para averiguarlo, seguiremos a continuación con los principales enunciados al respecto, tal como son presentados en un trabajo muy interesante por mi colega, el doctor, bueno, él es más colega que yo, el doctor Eugenio Bactisti Pascuale, director del Grupo de Estudios de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Por qué? Porque desde que este cuadernillo se publicó hubo algunos cambios. Las cifras para determinar el número de personas, ¿no?, ocupadas, desocupadas o inactivos, no provienen de ningún registro administrativo, como el SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, o el correspondiente al seguro de desempleo. ¿Y por qué no? Porque el SIPA considera solamente los ocupados registrados, ya sean en el sector público, en el sector privado, los que están como monotributistas sociales o empleados de casas particulares y los trabajadores autónomos. Por lo tanto, están excluidos del SIPA los asalariados no registrados, los trabajadores en negro, y los cuentapropistas que no tienen monotributo. Y en ambos también son ocupados. En cuanto a los que reciben el seguro de desempleo, corresponden a un porcentaje muy bajo del total de desocupados, dado que les corresponde solamente a aquellos que trabajan en empleos registrados y que además cumplan una serie de condiciones que son prácticamente incumplibles. Tampoco provienen de un censo nacional de población y viviendas, porque este tipo de relevamiento se realiza cada 10 años en todo el territorio nacional, lo cual resulta exhaustivo para obtener información sobre trabajos, ingresos, condiciones de vida, migraciones, etc. El censo debía haberse realizado este año. Normalmente, según recomendación de las Naciones Unidas, se hace todos los años terminados en cero, pero probablemente se haga el año que viene. No va a ser la primera vez, ojo. El censo del 90 se hizo en el 91 por la crisis y el censo del 2000 se hizo en el 2001 por los mismos motivos. Sin embargo, resulta imposible implementarlo para medir el mercado de trabajo, no solo por la frecuencia, perdón, estamos hablando del censo, ¿no?
no solo por la frecuencia que se requiere para mantener actualizadas las cifras de empleo y desempleo, por lo general cada 3 meses, sino también por el costo y tiempo que implica llevar a cabo el censo de toda la población. En Argentina es caro, imagínense en China. En China, según la información que dio este señor que mencioné hace un rato, se calificó a 10 millones de personas para hacer el censo. Y el censo duraba una semana. ¿Acaso no dura un día? En nuestro país, desde 1973, la encuesta permanente de hogares, EPH en adelante, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, es la que provee la información necesaria para elaborar las tasas básicas del mercado de trabajo. En Mar del Plata, ese relevamiento se lleva a cabo desde octubre del 95. Fíjense, hace 25 años que se incorporó a Mar del Plata como uno de los aglomerados urbanos que se incluyen dentro de la encuesta permanente de hogares. Hasta el año 2003, la EPH se implementaba 2 veces por año, en mayo y octubre, y se la denominaba, como dije antes, EPH puntual. A partir de ese año se realiza con periodicidad trimestral y se llama EPH continua. Actualmente la cobertura de la muestra incluye a 31 aglomerados urbanos, que conforman más de los 2/3 de la población argentina. En principio eran 25 y se fueron agregando otros. Dado que la EPH releva información a partir de muestras estadísticas, es preciso tener en cuenta que la selección de las viviendas a encuestar se hace utilizando métodos de muestreo con bases firmes en la teoría estadística y en la de probabilidades, que nosotros no investigaremos. Toda la información que surge de la encuesta permite realizar estimaciones confiables de los valores reales que se desea conocer. De hecho, en los sucesivos cuadernillos, el INDEC afirma que el intervalo de confianza de la muestra y de los datos que surgen de la misma es del 95%. Es un intervalo muy amplio. En general, muestras distintas elegidas por un mismo procedimiento producen estimaciones diferentes, obviamente. Las definiciones operativas de ocupado, desocupado e inactivo tienen en cuenta el denominado periodo de referencia. Es decir, al momento de ser encuestada, una persona se le pregunta si trabajó en la semana de referencia. Por lo general, la semana anterior a la que comenzó el relevamiento. Si no trabajó, se le pregunta si buscó trabajo en el último mes. A continuación se presenta cada definición por separado. Es decir, no le preguntamos a la persona, dígame, ¿usted está desempleado o usted está desocupado? No. Trabajó la semana del día tal a tal, ¿y cuántas horas? Y ahí empieza, según la respuesta, empiezan las otras preguntas. Población ocupada. Vamos aquí a esta definición que suele ser muy problemática. Conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir, que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo 1 hora en una actividad económica, ya sea con remuneración o sin remuneración. El criterio de 1 hora trabajada, además de permitir la comparabilidad con otros países, consigue captar las múltiples ocupaciones informales o de baja intensidad que realiza la población. Porque hay una alta heterogeneidad de situaciones laborales, no solo en Argentina, en el mundo. Dentro de la población ocupada hay un grupo que reviste interés, dado que estaría relacionado indirectamente con la subutilización de recursos y la calidad del puesto de trabajo. Se llaman los subocupados por insuficiencia horaria. Se refiere a los ocupados que trabajan menos de 7 horas semanales y desean trabajar más horas. 35 horas serían jornadas de 7 horas, de lunes a viernes. El lapso de tiempo considerado socialmente normal va de 35 a 45 horas. 45 horas sería el caso límite. 9 horas por semana. 9 horas por día, de lunes a viernes, u 8 horas de lunes a viernes, más 5 horas del sábado. Eso completaría las 45 horas.
Más allá de eso se considera un sobreempleo. Yo soy un sobreempleado, digamos. Yo trabajo en la universidad y tengo 5 dedicaciones simples, que es el máximo permitido, cada una de las cuales, en teoría, supone 10 horas de trabajo por semana. O sea que yo, en teoría, trabajo 10 horas por semana. Perdón, 50 horas por semana. Estoy en sobreocupación. Entonces, volvemos. Subocupados por insuficiencia horaria. Se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más horas. Es decir, comprende a todos los ocupados en empleos de tiempo reducido y que estén dispuestos a trabajar más horas estando disponibles para hacerlo. Claro. El hecho de trabajar más horas es lo que los convierte en subocupados y no el solo hecho de trabajar menos de 35, perdón. El deseo de trabajar más horas es lo que los convierte en subocupados y no el solo hecho de trabajar menos de 35 horas semanales. Asimismo, esta categoría se subdivide en otra. Si buscan trabajo son subocupados demandantes y si no buscan trabajo son subocupados no demandantes. Población desocupada. Se refiere a las personas que no tienen ocupación, están disponibles para empezar el trabajo y estuvieron buscando activamente trabajo durante los últimos 30 días. Es decir, que para ser desocupado se tiene que dar la combinación de una situación y un comportamiento. La situación es no estar trabajando, es decir, no haber trabajado ni siquiera una hora en esa semana de referencia, y el comportamiento de búsqueda activa. ¿Y qué se entiende por búsqueda activa? Responder a avisos clasificados y no limitarse a leerlos, enviar currículums, sondear contactos personales, generar entrevistas, publicar avisos propios, anotarse en una bolsa o agencia de trabajo, etc. Entonces, tenemos la población económicamente activa, que está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. La integran las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Es decir, representa la oferta de trabajo de nuestro mercado laboral. Después tenemos la población inactiva, o como se la llama también ahora, población no económicamente activa. Es el conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Pueden clasificarse en inactivos marginales e inactivos típicos, según estén dispuestos o no a trabajar. Los inactivos típicos cumplen las condiciones generales ya enunciadas, no trabajan ni buscan trabajo y además no están dispuestos a incorporarse al mercado de trabajo. Un estudiante, un rentista, alguien que se ocupa de las labores domésticas, ama o amo de casa, ¿sí? Un jubilado. Los inactivos marginales cumplen también las condiciones generales antes enumeradas. No trabajan ni buscan trabajo, pero con la diferencia que están dispuestos a incorporarse a la actividad laboral. A este grupo se lo suele llamar también desocupados desalentados. Esta categoría la inventaron justamente al solo efecto de poder medir este tema de la desocupación oculta, digamos, el desempleo oculto. ¿Quiénes establecen estas definiciones que acabamos de ver? Bueno, no es un capricho de la dirección del INDEC. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través de las Conferencias Internacionales de Estadígrafos del Trabajo, CIET, ha establecido a lo largo de varias décadas el marco normativo en materia de medición de empleo y desempleo, conceptos, definiciones, ámbitos y cobertura. El objetivo fundamental de estas conferencias, al establecer estándares internacionales, es garantizar una comparabilidad básica entre países en ítems claves de información y orientar sobre la puesta al día, revisión de definiciones y clasificaciones, sentando las bases de un marco básico de estadísticas que fundamenten la formulación de diagnósticos, programas y políticas de empleo en las naciones. Esto parece una canción de Serrat. La 13ª conferencia celebrada en Ginebra, Suiza, en 1982, tuvo como temas centrales crear definiciones operativas de medición del empleo y el desempleo. De ahí salió el concepto de una hora de trabajo en la semana de referencia como concepto para medir o para marcar la diferencia entre el ocupado y el desocupado. Entonces ahora vamos a ver cómo
dividiríamos a la población según este criterio económico que no tiene en cuenta la edad. En principio, la población total se divide en población económicamente activa o fuerza laboral y la población inactiva o fuera de la fuerza laboral o no económicamente activa. Y esta es fácil. Tenemos los inactivos típicos y los inactivos marginales. Dentro de la población económicamente activa tenemos la población ocupada y la población desocupada. Fíjense qué sencillo. Estos son los desocupados, serían los desocupados involuntarios de Keynes, ¿no? Aquellos que buscan activamente trabajo pero no lo encuentran. Ahora, dentro de la población ocupada tenemos varias categorías. Los sobreocupados, es decir, los que trabajan más de 45 horas por semana. Los ocupados plenos, que trabajan entre 35 y 45 horas por semana. Y los subocupados visibles u horarios, que son los que trabajan menos de 25 horas, pero quisieran trabajar más. Estos últimos, a su vez, pueden ser demandantes o no demandantes. Así que esta clasificación de la población está estructurada en base a las categorías que aparecen en la encuesta permanente de hogares, que a su vez reflejan esos criterios o estándares internacionales. Bueno, vamos a ver entonces las definiciones básicas, tal como están expuestas en la última información disponible del INDEC, para el segundo trimestre del corriente año 2020. Esa es la última publicación. Obviamente siempre hay un retraso en la publicación de al menos un trimestre. En una de las filminas van a encontrarse con el link para poder ingresar. Es muy interesante verlo todo, porque es imposible reproducirlo en una presentación toda la panoplia de información que trae. Bueno, población económicamente activa la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. La población ocupada es el conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir, que en la semana de referencia han trabajado como mínimo una hora, ya lo dijimos. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al empleo de baja intensidad, puede restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta cantidad de horas, por ejemplo, los subocupados. La información recogida permite realizar distintos recortes según la necesidad de información de que trate, así como caracterizar este tipo de empleos. Está totalmente discriminado por la categoría ocupacional, por sector económico, por edad, por género. Bueno, hay un montón de cosas. Por zona geográfica. Población desocupada. Se refiere a personas que no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo y están disponibles para trabajar. Esta es la desocupación abierta. Es decir, la desocupación abierta es la que pueden medir los sistemas estadísticos. Pero este concepto de desocupación abierta, que va a aparecer en la tasa de desocupación, no incluye otras formas de precariedad laboral, tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc. Algunas de estas cosas no pueden ser capturadas todavía por los sistemas como la EPH. O tratan de serlo con indicadores separados. También tenemos la categoría que no estaba en 1997, población ocupada demandante de empleo. Se refiere a la población ocupada que busca activamente otra ocupación. O sea, que está insatisfecha con el puesto que ocupa o que quiere otro trabajo de más sueldo. Y población ocupada no demandante disponible se refiere a la población ocupada que no busca activamente otra ocupación, pero está disponible para trabajar más horas. Población sobreocupada, ya lo dijimos, población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales. Población subocupada se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria, y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, solamente esto capta la EPH, y están dispuestos a trabajar más horas. Ya sean que son demandantes, son los que buscan activamente otra ocupación, o no demandantes, los que
Están dispuestos, pero no la están buscando. Y después tenemos la población inactiva, conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos, según estén dispuestos o no a trabajar. También hay otra categoría que es la población asalariada sin descuento jubilatorio. Esta es la población, el empleo informal. Se refiere a la población ocupada asalariada que no tiene descuento jubilatorio como atributo del puesto de trabajo. Quienes no tienen normalmente los trabajadores no registrados. Bueno, y aquí tenemos las famosas tasas. Cálculo de las tasas, que es la información que aparece estadísticamente. Tasa de actividad, calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia. Esto es, de todo el país, de los 31 aglomerados, de una provincia, lo que fuera. Ahí tenemos. Tasa de actividad es igual a PA sobre población total por 100. Esto me da un porcentaje. Tasa de inactividad, calculada como porcentaje entre la población económicamente no activa o inactiva y la población total de referencia. Perdón. La suma de estas dos tasas tiene que dar el 100%, porque engloban a toda la población. Después tenemos la tasa de empleo, calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia. Ahí la tenemos. Normalmente la tasa de empleo es menor que la tasa de actividad. ¿Por qué? Porque la tasa de actividad en el numerador incluye la población económicamente activa, que comprende la población ocupada más la desocupada. En cambio, la tasa de empleo tenemos aquí la población solamente ocupada. Y nunca puede ser igual a la PEA, porque ya hemos visto que por lo menos un desempleo friccional va a haber. ¿Por qué están acá los denominadores en rojo? Bueno, porque estas tres tasas se calculan tomando como base la población total. El resto de las tasas se calculan tomando como base la población económicamente activa. Entre ellas la que nos preocupa tanto, que es la tasa de desocupación. Fíjense que no es de desempleo, es de desocupación, es más amplio el concepto. Calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque no nos interesa la población desocupada como porcentaje de la población total. Nos interesa como porcentaje de la PEA, nada más. Porque los otros, los que están fuera de la fuerza laboral o en la población no económicamente activa, no están buscando trabajo. Y por lo tanto, salvo la desocupación disfrazada, no constituirían un problema económico. El resto de las tasas, tasa de demandantes de empleo, calculada como porcentaje entre la población de demandantes de empleo y la población económicamente activa. Tasas de ocupados, la forma matemática es igual que las anteriores, ¿no? Tasas de ocupados demandantes de empleo, calculada como porcentaje entre la población de ocupados demandantes de empleo y la población económicamente activa. Tasa de subocupación horaria, calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa. Tasa de sobreocupación horaria, calculada como porcentaje entre la población sobreocupada y la población económicamente activa. Tasa de subocupación demandante, calculada como porcentaje entre la población de subocupados demandantes y la población económicamente activa. Y tasa de subocupación no demandante, calculada como porcentaje entre la población de subocupados no demandantes y la población económicamente activa. Fíjense ustedes que la suma de la tasa de subocupación demandante más la tasa de subocupación no demandante tiene que ser igual a la tasa de subocupación horaria. No puede ser de otra manera. Bueno, hacemos aquí otra pausa, porque lo que queda ahora es mostrar algunos datos de Argentina. Así que pueden hacer sus preguntas o comentarios. No lo dije, pero para el cálculo de estas tasas, obviamente cuando uno dice población ocupada, hay que dar una cifra de tantas personas sobre tantas personas, y eso me da 0, algo, que después multiplicado por 100 es el porcentaje. Se puede hacer, por ejemplo, para Mar del Plata. En Internet también pueden encontrar
el grupo de trabajo, el grupo de estudios de trabajo que dirige el doctor Alquis de Pasquale, publica cada 6 meses un informe sobre todo esto para el aglomerado Mar del Plata-Batán. Es muy interesante. Si buscan por internet lo van a encontrar. Los escucho. ¿Nada? ¿Podemos seguir entonces? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bueno, seguimos. ¿No hay preguntas en el chat? Bueno, tomaré eso como un no. No, no hay nada. Bueno, muy bien. Entonces, de la situación en Argentina seleccioné algunos cuadritos para el segundo trimestre del 2020, pero se pueden ver dinámicamente, digamos. Aquí tenemos. Fíjense. Principales tasas del mercado de trabajo, no para el total del país, sino para el total de los 31 aglomerados urbanos que integran la EPH, que toma desde el segundo trimestre del 2019 hasta el segundo trimestre del 2020. O sea que son 5 trimestres, 3 del año 2019 y 2 del año 2020. Entonces, por ejemplo, tasa de actividad. La tasa de actividad a fines de los 90 estaba en torno al 40%, aumentó muchísimo, 47%. Y fíjense cómo se cayó, se mantiene más o menos bien y cayó espectacularmente aquí, efecto pandemia. Hay 3 páginas dentro del informe que explican el grueso de estas caídas por la pandemia. El segundo trimestre es abril, mayo, junio, digamos, ¿no? Los meses más embromados, donde se pagaron los 90.000 millones de pesos de IFE y todo lo demás. También hubo una caída importante en la tasa de empleo. Se mantenía fíjense, ve que la tasa de empleo es menor que la tasa de actividad, y se vino abajo de una forma espectacular. Ahora, sin embargo, la desocupación abierta no creció, digamos, espectacularmente. Bueno, obviamente la base de cálculo es diferente, ¿no? Tenía altibajos y aumentó casi 3 puntos, del 10,4 al 13,1. Bajó también la de ocupados demandantes de empleo, mucho. Bajó la tasa de desocupación, es decir que estos fueron a engrosar o las filas del desempleo o las filas de la población inactiva, porque también cayó la tasa de actividad. Y cayeron, la subocupación demandante cayó, la subocupación no demandante más o menos se mantuvo. Esto se puede analizar así dinámicamente o se puede analizar periodo a periodo. Bueno, este es otro cuadro. Acá tenemos por grupos de población, que sí, están expresados estos serían 28 millones, están expresados en miles. Población total de los 31 aglomerados urbanos. Más o menos estamos en los 28 millones de habitantes. 28 y fracción. Estos no son datos censales, estos son datos que surgen de la EPH, recuerden, con una confiabilidad del 95%. La población económicamente activa
era de aproximadamente 13 millones y fracción y cayó a 10.900.000. O sea, acá tenemos 2 millones y pico de personas que salieron de la pega. Y básicamente salieron de la población ocupada. Estaba en torno a los 12 millones de personas y cayó a los 9 millones y medio. 2 millones y medio de personas. Lo que explica la caída de la tasa de empleo, como habíamos visto. La población desocupada sin embargo, la desocupación abierta, digamos, esto no puede estar bien. No aumentó tanto. ¿Y cómo aumentó la tasa? Ah, porque cambió la base, claro. Cambió la pega. Población ocupada demandante de empleo también cayó a la mitad. Población subocupada también cayó. Esto después está dividido por género, por zona geográfica, por categoría ocupacional. Bueno, hay un montón de información. Aquí está para los mismos periodos por rama de actividad. O sea, segundo trimestre 19, tercero, cuarto, primero 20 y segundo 20. Vamos a ver qué pasa con la industria manufacturera, por ejemplo. Acá está. Fíjense, tiene una caída importante. Acá ocupaba el 5% y acá cayó al 4,1%. El comercio también, del 7,8 cayó al 5,8. Servicios financieros de alquiler y empresarial del 4,5 al 3,7. Bueno, cayó bastante espectacularmente. Porque esto se refiere a la ocupación principal y obviamente si cae la ocupación, en general cae también a lo largo de los distintos sectores económicos. Inclusive el servicio doméstico, 3,3, 2%. En la enseñanza también cae, pero no tan pronunciadamente. En la administración pública no, se mantiene. En fin. Caracterización de la población desocupada. Aquí es donde podemos ver los núcleos duros de la desocupación. Aquí está dividido por género y por grupos etarios. Mujeres de hasta 29 años, ¿sí? En general, bueno, hay una fluctuación acá. Digamos, salvo en el segundo trimestre, en los otros trimestres en general, es mayor el porcentaje que entre los varones. Esto no es productivo. La división, varones de 30 a 64, esto debería desagregarse más. ¿Sí? Porque es difícil que un varón de 64 y un varón de 30 tengan las mismas oportunidades laborales, digamos. Es poco probable. Y aquí tenemos por jefe de hogar, cónyuge, hijo y otros componentes del hogar censado. Fíjese cómo aumenta la caracterización de la población desocupada en los jefes de hogar. Esto no necesariamente es un varón, hay muchos hogares donde el jefe de hogar es una mujer. Y esta es la última que traje, que sigue la anterior, caracterización del desempleo, por nivel educativo y por tiempo de búsqueda de empleo. Fíjense que en general los no calificados tienen una prevalencia más importante que los más calificados. Lo cual no quiere decir que aumentó, por ejemplo, superior universitario incompleto y superior universitario completo entre el segundo trimestre del 19 y el segundo del 20.
Ahora, tiempo de búsqueda del empleo. ¿Sí? De 1 a 3 meses el 23% contra el 38% aquí. Más de un año el 36% aquí. ¿Y cómo se explica esta caída aquí? No puede ser que hayan conseguido empleo. Se explicaría o porque el relevamiento está mal hecho o porque se han pasado a la población inactiva. No hay otra explicación. Porque hasta entonces venía más o menos manteniendo de una cierta continuidad. No puedo creer que en este lapso encontraron empleo. Es imposible de creer. Pero en general, fíjense que la mayor proporción está entre los que tienen más de 3 meses de búsqueda de empleo. Tipo de desocupado con ocupación anterior o sin ocupación anterior. Aquí estaba el problema de la señorita que mencionaba también. Una parte importante no tenían ocupación previa. Casi la cuarta parte, excepto en este último periodo. No me gustan las cifras de este periodo. O hay algo que no termino de entender. Bueno, ahí está el enlace para buscarlo en Internet. Y para ver todos estos cuadros que están completos, una vez que ustedes hayan repasado todos los indicadores que hemos mencionado y comprendido, y pueden verse con provecho también, la explicación que da el INDEC de por qué a su juicio se han producido estos cambios en las tasas, y el apéndice metodológico. De una parte al menos se puede leer, el resto es demasiado técnico. Bueno, síntesis y conclusiones. La población humana no solo se vincula a la economía como consumidores de bienes y servicios finales, sino también como oferentes de trabajo en el mercado laboral, cumpliendo entonces un rol fundamental en la producción de aquellos. Si bien existe una disciplina que se ocupa del estudio de la estática y la dinámica de las poblaciones, conocida como demografía, es importante entonces analizar ese vínculo en relación a nuestra disciplina, especialmente en el sentido indicado precedentemente. En tal sentido, el funcionamiento del mercado de trabajo ha sido preocupación de los economistas desde el siglo XVIII, al menos, destacándose entre otros los estudios de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Marx, Alfred Marshall y John Maynard Keynes, que han aportado una serie de importantes conceptos teóricos. Si bien el mercado de trabajo es susceptible de ser estudiado en un enfoque microeconómico, hoy prevalece un enfoque macroeconómico en su consideración, habiendo aportado la teoría una serie de clasificaciones para los tipos de desempleo observados. Así puede hablarse de desempleo natural, friccional, estacional, cíclico, estructural, abierto u oculto, habiéndose desarrollado una serie de instrumentos para su cálculo y estimación. Yo expliqué todos estos, pero no expliqué el natural. La tasa de desempleo natural es un aporte que hace Friedman, un economista norteamericano, liberal, cuando discute las pretensiones keynesianas de bajar el nivel de desempleo en una economía, sosteniendo que hay una tasa de desempleo que él llama natural, más allá de la cual no se puede ir, digamos, y que cualquier intento por reducir esa tasa está condenado de antemano al fracaso. Después de Friedman se consideró que esa tasa de desempleo natural está determinada por una serie de situaciones estructurales del mercado de trabajo, por ciertas rigideces. Entonces, normalmente, según esta visión, en las economías con muchas más rigideces, la tasa natural de desempleo tiende a ser más amplia que en las economías más liberales. Por ejemplo, si hay obstáculos para despedir personal, pongámosle, entonces la tasa de desempleo natural es mayor porque los empresarios no van a contratar personal supuestamente por los altos costos de su despido. En los textos de economía hay toda una serie de debates a ese respecto. A mí no me gusta el término natural, por eso lo puse entre comillas, porque en la economía no hay hechos de la naturaleza, son todos hechos sociales. Cada uno de los tipos de desempleo mencionados tienen sus propias características y no en todos los casos el sector público puede tomar medidas para eliminar o morigerarlos.
Tanto la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, como los estadígrafos de profesión y los organismos nacionales de tipo estadístico, han desarrollado una serie de conceptos teóricos y de instrumentos para medir el desempleo. Los diversos países, como miembros de la OIT, han unificado en ese sentido sus procedimientos, a fin de tornar posible la comparabilidad internacional al respecto, aunque con disímiles resultados. Por eso han desarrollado los conceptos de población económicamente activa, población no económicamente activa o inactiva, población desocupada, subocupada, ocupada o sobreocupada, como así también las correspondientes tasas para estudiar en términos de estática comparada y de dinámica la evolución de la situación laboral. En nuestro país es el INDEC el encargado de tales labores, básicamente a través de la EPH, que, iniciada en 1973, se ha ido perfeccionando a lo largo de varias décadas, brindando actualmente información sobre la base de datos trimestrales. Y por último, las preguntas de control que están estructuradas conforme avanza la presentación que hemos visto. Y que después ustedes la pueden ver con detenimiento en 2 páginas. Pero hay una última que es de elaboración. ¿Qué conclusiones personales obtiene usted de todo lo estudiado? ¿Podría describir su propia situación laboral ahora que conoce todas las categorías teóricas mencionadas? En algunos casos será más sencillo, en otros casos no será tanto, pero bueno, es un ejercicio de aplicación. Bueno, ahora sí. Fin. Y si hay preguntas o comentarios, este es el momento. Profe, una pregunta. Adelante, señorita. ¿El tema de hoy entra en el recuperatorio? Sí, señorita. Ah, bueno, gracias. Lo había aclarado al principio. ¿Algo más? No, nada más.